Amigos de Afinauto, tenemos una auto más aquí en el taller. Es una Honda CR-V 2006, motor 2.4. Vino a suspensión, pero pues miren aquí el tema de todo esto, pues ya sabemos. El video va a ir enfocado exactamente como que son las más complicadas. Esta no hay tema de golpear ni nada porque no puedes. Esta ya es la horquilla nueva. Y esta tenemos la horquilla usada. Por aquí tenemos la rótula. La rótula para sacarla, pues sabes que es sencillo. Bien, esta va en la masa, ya la sacamos, pero el tema, pues sacarla a golpe está muy bien. El detalle es meterla. ¿Cómo meter esta rótula? Aquí te muestro qué equipo ocupas. Bien, amigo, lo que ocupas aquí sí porque sí, a menos que ustedes tengan otra forma y en los comentarios nos puedan poner. Se pide de rótulas para 4x2 o 4x4, y esta es la manera que se tiene que hacer con este equipo. Ya viene con varios adaptadores para diferentes rótulas. Viene así. Esto es lo que ocupamos para sacar las distintas rótulas. Poco a poco vamos a descubrir cuál vamos a ocupar. Miren, si les sirve, pues aquí lo pueden conseguir. Esto es con unos amigos. No me están pagando, pero pues aquí se le promociona a los camaradas. Aquí yo la consigo. ¿Y cómo hay que hacer? Bien, amigos, ocupamos este adaptador en la parte de abajo, y la entrada, lo que es de la prensa, nos queda muy bien. Ya metimos una y no maltratamos la grasera. ¿Sale? Entonces lo vamos a hacer de esta manera con nuestra... empezar a usar la pistola y pues que entre. Ahí está entrando. Un poquito más. Bien, suficiente, hasta ahí dio el tope. Bien, amigos, pues de esta manera se meten las de la CR-V, y quiero pensar que la mayoría de los 4x4. Una vez que está adentro, pues listo. Nada, vamos a poner su cubrepolvo y pues ponerla ya en el vehículo. Ahorita tenemos ya también otra que ya se metió. Y bien, amigos. ¿Qué es eso? Pues es que le pegué sin querer al cubrepolvo y le encinté rápido. No va a quedar, se va a salir. No va a quedar.